¿Qué pasa con el Leo? Hola, Mati, querido. Bien, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien. Mm, ahí estoy comiendo. ¿Se te escucha bajito, puede ser? Puede ser, tengo los auriculares. A ver ahí. Espera, Estaba con ya, la ya música arrancaste. yo. Probá ahí, a ver. Porque si no desconecto los auriculares. Ah, pará. Ahora sí. A ver, ¿se me escucha bien? Perfecto. Genio total de la vida. Muy ¿Cómo, bien. cómo Pará, estás, Leito? que acá, no sé si alguien... Ah, la Mari. Bueno, Mari, no es necesario porque la solicitud que me enviaste es para entrar. eh, Como para sumarte a la charla, si crees en algún momento te sumamos. Ah, está bueno. Bueno, por ahora vamos a hacer como es. eh, la bienvenida. Mati, querido, ¿cómo andás? Está muy bien, Leo. Muy tranquilo. Ahí te veo mateando, que para mí es parte de la placa que pusiste. El mate, sí, tal cual. Por eso lo puse. Eh, el matecito Mateando. siempre. Está muy bien, está muy bien. Yo estuve mateando hace un ratito, así que ahora estoy con un poquito de agua con sal y limón, tranqui. Bien. Es Un solito. parte de mi hidratación ya hace rato. Lo mismo que agua de mar. No, no es Bien. específicamente lo que venimos a hablar hoy, pero ya que está, aprovechamos. Hoy hablamos de todo. Esto es parte del todo, así que. Bienvenido. Sí, sí, sí. Hace rato que comprendí que la hidratación en el organismo ocurre de manera más eficiente si, si el agua tiene la presencia gradual, obviamente, de sal. Ujú. Y el agua de mar en el consumo, en muchos países ya está como un alimento. En Argentina todavía no, pero ¿Ya está como qué? como un alimento, Ah, parte de la alimentación, sí, parte básica de la alimentación del ser humano. Obviamente que en las proporciones ideales, médicas y demás, pero está bueno porque aporta muchísimo más que el agua común, digamos, ¿no? de una. Sí. De hecho, a esa agua le pones sal marina, no sal común. Claro, sí, también puede ser, pero el ideal sí, sal marina o alguna, como una presencia más pura, digamos. Bueno, yo ese dato también lo tengo. De hecho, lo vengo. Yo eso lo hago cuando el agua que tomamos eh, no está viva, ¿viste? Que es agua muerta. El agua que viene de la canilla, por lo general, en la provincia de Buenos Aires, casi en todos lados. Ahora acá en Bariloche el agua que tomo es muy, muy pura. De hecho, no tiene sarro. Vos ponés la pava al fuego y nunca junta sarro. Así que a esta no necesito ponerle nada porque viene de la montaña, Qué lindo. todos los minerales. Pero cuando estaba en Buenos Aires, a la agüita le ponía sal marina porque lo que te aporta es eso, todos los minerales que necesita el cuerpo o gran cantidad de minerales. La sal del Himalaya o cualquier sal marina. Muy bueno, muy bueno. Sí, Espectacular que puedas disfrutar de esa naturaleza. sí, olvídate. Una envidia sana. Sí, bueno, vamos a darle la bienvenida a todos los que están ahí presentes. Gracias por estar. Eh, bienvenidos. Bienvenido Mati, gracias también por estar, por tu tiempo. Hoy arranco con un ciclo de vivos, lo estás inaugurando. La idea de este ciclo de vivos es empezar a compartir esto, conocimiento de gente que aborda la medicina, aborda la salud o aborda un mejor estilo de vida o de calidad de vida a través de ya sea terapias alternativas, a través de algún método específico, a través de la alimentación.
a través de un entrenamiento, a través de conocimientos chamánicos, esotéricos. La idea va a ir por ahí, voy a empezar a invitar a gente que brinda este tipo de conocimientos. Y bueno, vos sos el primero, bienvenido y gracias por estar. Un placer, Leo, para mí un honor poder ser parte de este inicio, que sea con todo el éxito y plenitud para vos y todos los que te escuchen siempre, los que te vean, los que te sigan y en el potencial que se siga sumando a tu comunidad, que entiendo que es un poco lo que estás de alguna manera transmitiendo, ¿no? Generar un poco ese vínculo desde un lugar más tecnológico, pero que nos mantiene cerquita. Inclusive en la última charla que tuvimos, yo lo experimenté desde ese lugar, ¿no? Tener la sensación de que estabas muy tranquilo en una cabañita y que yo al mismo tiempo estaba en la ciudad y ahí a esa cercanía que nos brinda la tecnología, se hace una llamada por WhatsApp o eso estás compartiendo a través del podcast y lo vas a escuchar mucha gente. Claro, pasa que sucedió que esto lo voy a hacer corto para ir al tema que compete, que ya te digo, el tema es todo, esto también es parte del tema, pero empecé a compartir en redes sociales y estoy haciendo el podcast, estoy subiendo videos a Instagram, Reel, historia, lo que sea, desde que tomé noción de que la tecnología puede ser una herramienta mágica, por así decirlo, que nos permita expandirnos como seres individuales y como seres sociales a nivel comunidad y a nivel ser total, que es el ser superior, que estamos todos ahí dentro de esa masa. Entonces cuando entendí eso, siempre fui como que estaba negado con la tecnología, la usaba, pero la usaba renegando de alguna manera, eh, y estaba, bueno, la palabra que usamos el otro día en la charla, eh, a ver si te la acordás, estaba siendo incoherente, digamos. Bien, Tenía claro, sí, sí. usando las redes sin ganas y no la estaba dejando de usar tampoco. Entonces lo que me llevó a la coherencia fue entender que esta herramienta puede servirnos como un superpoder, por así decirlo, para expandirnos como seres individuales y como seres totales. Entonces que esto me sirva a mí y le sirva a todos. Y a partir de ahí es que empiezo a compartir. Y a partir de ahí que surge esta idea de esta comunicación, que es la primera, como ya te digo, y me gustaría un poquito que, si tenés ganas, te presentes y cuentes en grandes rasgos lo que haces y ya de ahí vamos a empezar a andar un poquito. Muy bien, querido Leo, muy bien. Bueno, presentarte, viste que a veces desde un lugar más trivial, material, vida 3D, es un poco más fácil. Eh, yo inicialmente siempre me dediqué al deporte y el profesionalismo desde el deporte. Y cuando tuve que dejar esa gran pasión por temas de la vida, inclusive un poco por lo que me conecta hoy con la bio, que es las enfermedades y las lesiones, sobre todo en el deporte, ese momento para mí fue, Es fútbol lo que hacías. claro, exactamente, sí, sí, sí. Jugué al fútbol profesional y cuando tuve que dejar esa carrera por las lesiones en la rodilla, tuve unas lesiones hereditarias eh, en las rodillas, en el cartílago. Para mí fue un momento bastante bisagra. Eh, Desde ese lugar lo entendí como algo muy negativo y gracias a Dios pude entenderlo al poco tiempo como algo muy positivo. Conectó con la posibilidad de hacer un gran cambio en mi vida desde lo energético, desde lo espiritual. Yo venía viviendo una vida bastante 3D, materialista, desde el ego, desde el hacer, desde tener que gestionar siempre desde el esfuerzo. Y a partir de ese momento, gracias a muchas fuentes que me fueron nutriendo, una principal fue el ingreso a trabajar en un hospital de origen oncológico, empezar a ver y convivir con pacientes, sobre todo
de gravedad, en este lugar tan efímero que es el traspaso de la vida y la muerte. Vivir con ese tipo de cuestiones me hizo profundizar en lo que fueron mis primeros amores desde lo intelectual, que tiene que ver más con la psicología y con la filosofía, ¿no? Entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, ese tipo de preguntas que uno a veces hace de chico y muchas veces eh, no tienen respuesta, pero yo siempre digo que esas preguntas están para darnos profundidad y no justamente una respuesta, sino poder ahondar en esa profundidad de lo que no sabemos y experimentarlo, ¿no? Eh, Me empecé a formar sobre todo en el yoga, en un instituto de yoga, empecé a meditar, a hacer espacios de servicio, en cárceles, centros de adicciones, centros de ancianos, eh, y esa conexión con el servicio, que en la espiritualidad se habla mucho, eh, fue lo que más me generó la empatía, el abrir el corazón. Muchas veces estamos endurecidos por la vida y este tipo de experiencias en el servicio te abren y que puedas conectar con tu corazón desde ese lugar. A través del yoga empecé a hurgar en la medicina ayurvédica, que es muy linda, la medicina de la India, eh, con todo lo que es la antigüedad que tiene esta medicina, ¿no? Nosotros muchas veces vemos y analizamos la medicina tradicional desde los inicios y demás, y comprendemos que hay medicinas que son mucho más antiguas, sobre todo las orientales, y que no por ser antiguas son mejores, sino porque han podido impactar de distintas maneras y con mucha más eh, experiencia en el recorrido bueno, y todo eso siempre conecta. Desde un lugar energético eh, tiene, tiene otra mirada sobre lo que le pasa al ser humano, ¿no? Y No también tanto, que es muy importante que se hayan mantenido, por ejemplo, vos hablas de la Ayurveda hace 5.000 años o más que está ese conocimiento. Lo importante no es qué conocimiento es mejor que el otro, sino que la importancia es que se mantuvo durante 5.000 años vigente, funcionando y dando resultados. Entonces, a partir de ahí es la importancia de ese sistema de salud. Después por ahí viene otro y lo complementa, lo ayuda y se nutren, eh, pero la importancia es el tiempo que hace que viene dando resultado ese tipo de terapia. seguro. Y bueno, y también la profundidad que tienen, ¿no? Porque ahí se funden muchas cosas, sobre todo los canales energéticos, los chakras. Uno, al ser instructor de yoga, muchas veces no tiene la noción de esa profundidad que puedes lograr a través de esta medicina y de todas las aristas, ¿no? Del conocimiento. Y bueno, también pasé por la medicina china, la acupuntura, los meridianos de la medicina china, que realmente están muy vinculados con la medicina ayurvédica. Hay muchas similitudes y puntos de conexión, no solo orgánicos, sino energéticos y emocionales. Ahí es donde empezamos a comprender desde mi lugar eh, qué impacto tienen las emociones a nivel orgánico, a nivel de eficiencia de un órgano, del hígado, del vaso, entender las funciones, eh, entender desde lo básico hasta lo que uno puede ir profundizando, no solo en la práctica, sino en la teoría. Eh, y bueno, después ya metido de lleno en eso, a mi propio consultorio y demás, ya ampliar todo el conocimiento a la parte más mental, que es la última etapa de mi vida en los últimos años, donde me nutrí muchísimo de la parte del psicoanálisis, pero también de autores como Hammer o, bueno, todos los que se acercan más a una mirada más biológica, si se quiere, que mental específicamente, ¿no? Entonces ahí empiezo a comprender la terapia de la biodescodificación, de cómo impacta el inconsciente en el organismo, de los patrones y las fidelidades a través
del inconsciente individual, pero también del familiar y colectivo, cómo se interpretan a través del mapa que portamos las distintas patologías y qué tipo de significados tienen en la realidad simbólica. Así que ahí un poco más o menos pude traducir mis últimos por lo menos 15 años de nutrición en todos estos aspectos, ¿no? En el último tiempo he hecho también, desde donde te conozco también, el chamanismo terapéutico, que es muy lindo. Y para hacer un pequeño resumen, entender que tan cerca está toda esta cuestión desde un lugar natural, desde la naturaleza, desde los ciclos de la naturaleza, los ciclos circadianos, como en la Ayurveda, la limpieza diaria, como se la conoce, entender que si me alineo más a la salida del sol, y cuándo debo comer, y cómo es mejor la digestión, y bueno, muchas cosas que nos acercan más a la salud que lo que parecía en su momento una mirada más tradicional que por ahí está un poco más alejada de lo natural, ¿no? O sea, tradicional me refiero a las recomendaciones de la medicina tradicional que uno tiene acá en Argentina, por ejemplo. Bien. Bueno, entonces, en resumen, para dejarlo bien en claro, después fíjate si podés mejorar un poquito el audio que se escucha bajito, eh, Bien. pero igual se escucha, pero si se puede mejorar, mejor. En resumen, hiciste deporte, fuiste futbolista, tuviste como una carrera profesional. Esto lo menciono y lo marco porque es importante porque a mí, y creo que a vos también, nos siguen varias gente que viene de ahí, que viene del deporte, que viene del fútbol también. Yo estuve muchos años de mi vida moviéndome en ese ambiente, entonces mucha de la gente que tengo acá en las redes también viene de ahí, son amigos del fútbol, compañeros, rivales y demás. Ah, Entonces, creo que es interesante también porque bueno, lo que decís, una lesión te llevó a acercarte, eh, primero te llevó a despertar eh, y te llevó a acercarte a todas estas medicinas. Nombraste la Ayurveda, nombraste la medicina tradicional china, nombraste la biodecodificación y por último el chamanismo, que de ahí nos conocemos, haciendo un tallercito, un curso de chamanismo terapéutico, eh, nada, que estuvo muy interesante. Y bueno, decías que el chamanismo por ahí lo que te dio, si te logré entender bien, eh, es por ahí una mirada más llevada a lo natural. Cuando vos hablabas lo asocié a que el chamanismo te llevó al otro hemisferio de la cabeza. O por ahí claro. las otras medicinas vienen a lo racional, vienen al entender, al conocer, al estudio, y el chamanismo como que te lleva pum, a la práctica, a lo natural, a la tierra, al sol, al agua. Eh, Fue Sí. así como sucedió, entendí bien. Sí, sí, también como una unidad, ¿no? Muchas veces en la vorágine de las actividades diarias nos alejamos un poco de la totalidad que somos, sobre todo de lo cotidiano y práctico que es la madre naturaleza o la tierra en nuestro organismo, ¿no? Nosotros somos parte de la tierra, pero en general no nos sentimos de esa manera. Nos Mm. sentimos distanciados, alejados, como caminándolo, pero no siendo parte. Y este último ciclo me ha conectado muchísimo con el universo en sí, con los distintos astros, pero también con el que habitamos, que es donde nos nutrimos, ¿no? El aire que respiramos, los minerales que consumimos, desde una plantita a un animalito, el agradecimiento, ¿no? Y cómo visto desde esa manera también uno puede lograr tener una plenitud energética. Eh, Claro. Esta plenitud energética, yo muchas veces pregunto para qué comemos, ¿no? Y, y a la gente le cuesta entender que el proceso de alimentarse es eh, estimular esa energía que uno ya tiene, ¿bien? Y que muchas veces por rutinas y demás
no lo comprendemos así y pensamos que es que tenemos que ingerir algo. Y nos perdemos del propósito, la esencia que tiene por debajo este tema de la alimentación. Ahí encontramos muchos conflictos, muchos síntomas. Ya metiéndonos un poco más en el tema de la decodificación o descodificación o bio-neuroemoción, como se la conoce también, comprendemos que estos déficits que luego terminan en una enfermedad es la, la forma que tenemos de alejarnos de nuestra propia biología, no solo orgánica, sino de la tierra. Mm. Cuando empezamos a consumir cada vez más elementos que están más toqueteados, más pasados a lo artificial, y ahí es donde muchas veces aparecen esas enfermedades, ¿no? Claro, como los alimentos, por así que decirlo, que tienen conservantes, bueno, que vienen empaquetados, la mayoría son alimentos muertos. Si tuvieran vida, no estarían dentro del paquete. Vos fíjate que amasás una harina, si la envolvés en una bolsa y la dejás en un rincón, te dura un día y medio, después se te pudre. Eso porque tiene vida. Eh, Al otro alimento se le quita la vida, se le quita la energía, que es lo que nos alimenta a nosotros, la vida de los alimentos. Eh, entonces, bueno, es como alimentarse de, o comer algo que no te alimenta, que en realidad no tiene vida, que no te va a nutrir. Entonces está bueno lo que decís. Y después Sí, a la tierra, a veces yo he hecho algunos posts o reel sobre cómo regular el sistema nervioso. Y entender esto que vos decías, que somos parte de la tierra, entender eso es clave para regular el sistema nervioso, porque la misma tierra te lo regula. No tenés que hacer nada, tenés que ir y estar en la tierra, estar en la naturaleza, estar en el mar, estar en un río, en un arroyo. Solamente hacer el esfuerzo mental de llevar a tu cuerpo ahí y te va a regular el sistema nervioso automáticamente porque se conectan de manera espiritual, de manera natural, de manera energética. En todos los cuerpos se conecta y se regula. Entonces esa es también la importancia, ¿no? Del contacto con la tierra y con la naturaleza. sí, y también me conecto eso que estás diciendo con nuestros aborígenes, estos, estos seres que caminaron la tierra con mucho conocimiento, que muchísimas veces sanaban con su energía o con elementos de la naturaleza. Entonces, mm, siempre me va a conectar desde el bienestar, porque cuando yo me alejo de esa plenitud, de ese bienestar, de esa energía o de esa naturaleza, es donde comienzan los conflictos, que es por el cual yo tengo el consultorio, básicamente porque la gente está llena de conflictos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, que las emociones ahora tienen una mala interpretación, parecen ser que son las malas de la película y no son otra cosa que la frecuencia en estado de alerta o en, o en estado, si se quiere, de conservación a punto de salir y nosotros con toda nuestra vorágine no dejando que ese proceso ocurra por su propia naturaleza, generando tensión, eh, los procesos de la mente en cuanto al ego y demás, qué es lo que tenemos que hacer, esto de no poder compartir, no poder expresar una angustia, no poder vivir un duelo, la naturaleza de un duelo, todas estas cosas que vienen con esa distorsión es lo que no nos dejan ser, no nos Claro. dejan ser. Y ahora te voy a hacer una pregunta técnica, ya que estamos con las emociones. Eh, si podés describir o definir de qué manera una emoción reprimida, si querés podemos ir a las diferentes emociones, pero de qué manera una emoción reprimida se puede llegar a transformar en un síntoma físico. Bien, en general, ¿cómo? Es amplia la pregunta, pero bueno, indaguémosla. No, lo vamos a hacer simple porque justamente el propósito es ese, ¿no? Que pueda ser claro para la mayoría, más allá de que siempre es una experiencia vívida. Eh, Tenemos que hablar un poco de cómo trabaja la mente,
porque estos estados de la mente, esta ilusión en la que vive la mente, sobre todo proyectando el futuro y el pasado, no nos dejan habitar el presente y al no poder dejarnos vivenciar este presente que es más inocente, que tiene la característica esa temporal, de que existe en el ahora y que es muy efímero también, eh, genera la posibilidad de que estas emociones no salgan, no transmuten, empiezan a tomar forma física. Es decir, yo digo, el cuerpo, carne, hueso, venas, líquidos, los datos que llamamos en la ayurveda, estos tienen movimiento, pero tienen presencia más física. El estado mental, ahí ya nos metemos un poquito en una especie de hermetismo y demás, ¿no? Todo es mente, es etéreo, es aéreo, se podría decir, por llamarlo una, inclusive etéreo porque viene del éter, ¿no? Del espacio. Entonces, cuando esto invisible se transforma en visible, cuando esto etéreo se transforma en físico, carne, hueso, cuando se transforma en un cáncer, en lo que se llama un cáncer, mal llamado, ¿no? Pues desde la biodecodificación es un proceso adaptativo biológico. Cuando el organismo está haciendo un proceso de sanación automático y nosotros no lo dejamos que ocurra, ni siquiera a nivel físico, ¿no? Es como decir, Claro. eh, genero una sobrepoblación de células que por algún motivo identificaron que no deben morir, porque justamente están haciendo un proceso reparatorio de algo que era invisible y ahora necesita ser visible, físico, para poder buscar la forma de encontrar la reparación en sí mismo. ¿Sí? Es como decir, bueno, es uno de los puntos de conexión entre lo invisible y lo visible para que justamente pase de la inconsciencia a la conciencia. Excelente. Sí, excelente. Volviendo un poquito al punto de las emociones, simplemente es un estado vibratorio que nosotros desde la lógica la comprendemos como principalmente negativos y se resumen simplemente a 5 o 6. Son el odio, la ira, la rabia, el asco, podría entrar el rencor. Estas son como las madres de todas las emociones que conocemos como tristeza, angustia, enojo, que son como un poquito más superficiales. Eh, y estos eh, tienen un hecho para el inconsciente doloroso. Y ese hecho doloroso empieza a formar parte de lo que en la antigüedad oriental se lo conoce como el karma, ¿no? Es acción-reacción. Este registro de algo doloroso, no sanado, no pudiéndolo haber procesado, genera la semilla de lo que se le considera el karma, ¿no? Esta acción-reacción que va a caminar y va a encontrar el camino necesario hasta que sea de alguna manera sanado. Y ese camino de sanación puede durar generaciones, por eso muchas veces nosotros decimos, no sabemos hasta qué punto, pero sí tenemos la certeza de que al sanar un síntoma a nivel inconsciente, hasta 5 o 7 generaciones se van a ver beneficiadas por ese hecho de sanación, que no es otra cosa que tocar los patrones, como si fuesen los mecanismos que derivaron desde esa semilla hasta la ramificación, que hoy se lo puede considerar un hecho como puede ser una lesión en un disco de la columna o un mal vínculo entre un padre y un hijo, ¿sí? Porque la esencia del síntoma lo que refiere es todo aquello que me genera dolor e incomodidad en mi realidad. Bien, excelente. O sea que podríamos decir que el karma se va a ver desarrollado, se va a seguir desarrollando hasta que uno en alguna encarnación, en algún momento de su vida, eh,
lo tome en cuenta, le preste atención y quiera accionar a resolverlo. El karma es acción-reacción. Entonces, cuando no acciono a resolverlo, lo estoy postergando y esa energía, que es energía que va a durar toda la vida hasta que se destrabe, te puede llevar a la muerte tranquilamente, a vos y a un montón de generaciones. Entonces, hasta que uno toma conciencia y acciona sobre eso, eh, hasta no accionar, hasta no tomar conciencia, no se va a liberar eso. Por eso nosotros decimos que los síntomas son una puerta. Nosotros generalmente entendemos el síntoma, una enfermedad, como un padecimiento, como, uff, ¿qué pasa? Que Claro. no sano, que no se resuelve, que no se resuelve. Y es justamente la puerta que falta abrir para incorporar el conocimiento que tenía por detrás ese síntoma, que es justamente conocer el trasfondo. Nosotros principalmente venimos de ancestros muy cerquitas, ligados a la guerra. El 90% de las personas tienen un abuelo, un bisabuelo que huyó, que se fue, que perdió familias. Eso yo siempre trato de bajarlo a tierra, es decir, en ese momento, Leo, Mati, estamos en una guerra y tenemos que con 6 7 8 años meternos en un barco o donde sea y terminar en un viaje en otro lado del mundo donde no sabemos dónde estamos, solos. Eso es imposible que no se transmite a nivel celular cuando yo me transformo en padre. Es imposible que mis genes, ya lo sabemos de la neurociencia y la epigenética, que es imposible que no se transfiera. En ese dolor, esa angustia, esas tensiones, ese padecimiento que duró años, ese trauma que se generó ahí, es imposible que no impacte a nivel celular en nuestras generaciones y que no siga caminando. Por eso es Y eso, importante tomar conciencia. eso no lo resuelvo porque no lo hago consciente, porque lo postergo, por así decirlo, porque no lo veo. Claro, lo que está buscando ese inconsciente es alertarte. Y como ya te puso un montón de alertas y no las vimos, lo que está haciendo es buscar la enfermedad porque sabe que a través de la enfermedad es en el único lugar donde vos vas a decir, ok, igual hay un lugar de necedad en el ser humano en general que también va a decir, no, no, no importa, sigo. Pero yo lo he visto en el hospital, ¿se me escucha bien, no, Leito? Sí, sí, ahora mejor. Okay. Sí. Yo lo he visto en el hospital donde vemos pacientes totalmente con faltantes de cuerpo, con aperturas y múltiples operaciones, tumbado en una cama, eh, diría que ya con un aspecto eh, de pasaje de vida física. Y así todo, tener la necesidad y el cerramiento de decir, esto yo lo puedo hacer y así va, y como no entender y no tomar conciencia, no abrirse, muchas veces lo encontramos con solo en una cama y que la familia nunca me quiso y renegando y esto y el otro, ¿no? Y es que ya no supo más qué hacer tu biología en todos sus aspectos para mostrarte que había algo ahí que no estás descubriendo. Claro, exactamente. Eh, bueno, y sí, la pregunta básicamente era eso. Eh, Porque para mí es resaltar esto que nombraste al principio, que es que el síntoma, la enfermedad o la patología que tengas, puede ser una puerta hacia un despertar, hacia aprender algo, hacia solucionar algo en tu vida, que puede ser que no solo venga de tu vida, sino que venga de otras vidas o del árbol genealógico o de la familia, pero esa patología, esa enfermedad es una puerta a resolver algo inconsciente. Entonces, para mí esa es la información clave de este vivo. Es, bueno, tenés una patología, una enfermedad, un síntoma, un problema, tomalo como la puerta a resolver algo que está en tu inconsciente y no lo estás viendo. Sí, eso por un lado, y por el otro, eh, parte de la acción tiene un movimiento. O sea que básicamente tenemos muchas posibilidades de ver muchas cosas
sobre todo en los sueños, que es donde las puertas están muy abiertas para el inconsciente, y, y también en la meditación. Por eso es tan importante meditar, ¿no? Porque en esa conexión de la meditación con nuestra profundidad, podemos percibir muchísima información que no estábamos viendo. Claro, Pasarla de lo desconocido a lo conocido es esto de volvernos conscientes. Pero aún así puede pasar que portes un síntoma, porque todos tenemos síntomas, eh, y, y no sepas cómo resolverlo. claro. Pero que no sepas resolverlo sería normal, eh, porque todo hablando de esa profundidad a veces se pone difícil, pero que sepamos ahora que hay un montón de herramientas como esta que nos van a permitir ahondar en eso, que tenemos la certeza por casos y casos y casos donde la cosa se resolvió, pero aún así tampoco era que lo queríamos resolver, sino que empieza a desarrollarse, que me vuelvo, me transformo y evoluciono a través de ese síntoma, como ser humano. Claro, bien. A través de esa terapia o la que quiera. Hay muchas, hoy están las constelaciones, están los registros akáshicos, bueno, hay algunos seres que nos rodean que tienen ciertas habilidades, entonces que nos pueden llevar a una conexión profunda muy fácilmente. Bueno, terapeutas, gracias a Dios, se está abriendo todo ese conocimiento y nos están dando la oportunidad de tener estos viajes hacia nuestro interior y comprender qué estaba pasando. A veces simplemente es un poquito de lógica. Decir, mirá, me siento en deuda, me siento en deuda, me siento en deuda, y un caso muy real es los abortos, estos nacimientos que no pudieron ser, y a raíz de ello yo nací en este mundo. Entonces hay lo que le llamamos la deuda por haber nacido. Eh, Siento que siempre tengo que comprar de a dos, que siempre estoy como estimulando esto de que es un poco más que para mí, y es que no nos damos que energéticamente tenemos una deuda con una almita que no pudo llegar a este mundo, y simplemente comprender eso y hacer un proceso con un duelo, darle reconocimiento, identidad en la familia. Mirá, éramos 3 hermanos, ahora me doy cuenta que estas dos almitas que no llegaron también son parte, los reconozco, los integro, ahora somos 5. Para el Claro. inconsciente nadie está muerto, todos están vivos, y en algún momento ese que parece muerto está incidiendo en mi vida hoy. Mm. Hay muchísimas cosas, pero tenemos los, eh, las formas de, de ingresar a eso y resolverlo muy fácilmente. Y bueno, es una linda invitación para que la gente Ni hablar, lo haga. para mí también es muy importante remarcar que la sanación, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, está en el presente. Toda esta información que viene del pasado, vidas pasadas, de familia, lo que sea, para sanarlo tenés que habitar el presente y resolver en el presente. Está bueno recibir la información, como decís vos, hay gente que te hace registros akáshicos, hay gente que te hace Sí, hipnotiza el y Reiki, sí, pasadas, lo que sea, pero uno resuelve accionando en el presente. exacto, tal cual. Porque ese es el tiempo que muchas veces no comprendemos en el que vive el inconsciente. Y yo siempre digo lo mismo. Si vos tenés que resolver un tema y la decisión siempre la toma el jefe, por más que hables con los 30 empleados, hasta que no llega el jefe, la cosa no cambia. Claro. Entonces, es importante que hagamos esta conexión con el jefe de todas estas cuestiones. El inconsciente parece ser como muchas veces, yo digo, mirá que no es un fantasmita que dos por tres anda dando vueltas y aparece, sino que es tu propia sabiduría marcándote un rumbo. Y muchas veces ese rumbo está anclado a patrones de ancestros donde fueron éxitos biológicos, vivieron 90 años, 80 Ah, años, y, y quizás fue el tipo más eh, en el que peor economía había. sí, sí. Pero este inconsciente dice, yo, ¿por qué voy a modificar algo que fue un éxito biológico? Que se copie y se pegue, que se siga repitiendo esa fórmula que me da la garantía de que el ser humano sigue viviendo y existiendo. ¿Por qué voy a cambiar algo?
No, yo necesito que todas esas copias sigan siendo re contra fiel. Y que ¿Me si pasaron hambre, podés remarcar mejor, dar un ejemplo conciso de esto? sí, básicamente el que está padeciendo una mala economía, Mm, que hace un esfuerzo muy importante por estar, que cambió de trabajo, que cambió de estudio, que hizo 20 cosas, que emprendió y se la pegó, que emprendió y se la pegó, y no comprendió que está en fidelidad con un ancestro, que fue un éxito biológico, que vivió muchos años, que por patrones matemáticos está en mi identidad, soy un doble, soy un yacente, que, o sea, la fuerza de ese ancestro es muy fuerte en mi vida, está marcando mucho la tendencia de mi vida, de mi realidad, y yo no voy a poder hacer el salto a una gran economía o volverme exitoso económicamente porque estoy en fidelidad con ese ancestro. Hasta que no hago el reconocimiento y el corte con ese ancestro, yo voy a seguir estando en la carencia. Y claro, voy a pensar que es culpa mía, que esto no resuelve, le voy a echar la culpa del país. Si uno con un trasfondo que inclusive tenga algún problema entre una autoridad, un padre y un hijo, probablemente me la agarre con el gobierno, porque el gobierno es la autoridad, ¿no? Entonces sí, muchas veces yo digo, ok, no, el gobierno de turno, no, pum, pum, pum. Tengo un conflicto económico con una autoridad. Bien, y quizás ya 3 generaciones más atrás el padre abandonó a un hijo y lo dejó en la ruina. Bien, entonces entender todos estos patrones que están dándole de lleno a mi realidad. ¿Y qué es mi realidad? Lo que perciben mis sentidos. sí, Bien, bien, entonces es un lindo viaje. Sí se hace obviamente en el tiempo presente, eh, porque es en el único espacio donde podemos conectar y moldear estos patrones, porque es el tiempo del inconsciente, claro. nada más que por eso. Es el tiempo, y punto. En realidad es el no tiempo, lo que le llaman en el hinduismo o en la espiritualidad más el palo surveico es el no tiempo. Claro, Y bueno, y a veces yo cuento este dato, pero a la gente le es bastante práctico, que es que yo te digo, si yo tengo que pensar en un ancestro, digo, bueno, de acá, mi padre tiene 30 años de diferencia conmigo, mi abuelo tiene unos 60. Si yo empiezo a mirar 4 o 5 generaciones, empiezo a serlo muy lejano, pero en el tiempo del inconsciente, todos están viviendo acá ahora. claro. Así que no hay una distancia. A eso iba, a eso iba con el tiempo, es el tiempo porque el tiempo del presente, y que vos lo llamás el del inconsciente, es el único que existe, si le vamos a llamar tiempo. Lo Claro que sí. Sí, sí. vimos, la Estaba concepción de mirando, tal. yo no sé si se va a ver, pero se metió una, Mirá, hermoso. está ahí y la tengo hace 2 o 3 días, Mm, dice que la invito a que vaya para su naturaleza, porque este no es un lugar tan propicio para una dañita, pero ella está simbólicamente reflejándome algo, y ahí es donde hablamos, el inconsciente te está diciendo que, bueno, cuáles son las habilidades de ese bichito que me quiere ahí representar, qué aparece cosas me estoy viendo. el poder en el chamanismo, ¿no es cierto? Claro que sí, seguro que sí. No, También me gusta, que también lo he hablado en un episodio del podcast que todavía no salió, pero adelanto, que la realidad no es una sola, la realidad es como la interpretamos. Entonces vos decís, este está re loco, está asociando la hormiga con el hermano, ponele. La realidad que vos concebís es como vos la asociás, entonces vos podés usar todo como información e ir buscándole la vuelta, e ir resolviendo desde ese presente, desde esa presencia, o podés seguir inconscientemente pasando desapercibido, que te pasen un montón de cosas y no darle bola. Ya tal sea que cual. sea un punto rojo, ya sea que sea una mariposa, ya sea que lo que se te presente en la realidad, vos le das la concepción que vos quieras. Claro. Sí, 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 por eso hablamos también muchas veces de la intuición, ¿De de qué la? me representa, de la intuición, Ah, intuición, claro. claro, de qué representa para mí en lo profundo, eh, y qué me está mostrando, y bueno, y el universo propio, porque el universo es de uno. Yo no puedo dar certeza de que el Leo existe desde un lugar filosófico, ¿no? Sí, O que hay un mundo ahí, sino que mi universo me muestra eso. Bueno, mi universo en lo profundo, qué conexión hace con esto que me está pasando. A veces veo números, ¿no? A veces en el despertar espiritual muy común
que se empiezan a repetir códigos, números, secuencias numéricas, y qué me está diciendo, y qué representa, porque no me puedo hacer el pavo, cada vez que miro la hora son las 11:11, 11:11, 10:10, bueno, eh, muchas de estas cosas que tienen una realidad simbólica, porque son símbolos, no dejan de ser una realidad, como vos dijiste, hay múltiples realidades. Eh, la esencia de la esquizofrenia es esa, que estos seres están anclados en dos realidades distintas al mismo tiempo, y están en esa dualidad de no saber en cuál poder moverse, ¿no? Y lo entendemos como una enfermedad, y en realidad es un proceso que tiene más que ver con la vibración que con otra cosa. Entonces, bueno, hay mucho. Hay mucho. Lo lindo, como para dejar ya en resumen, es eh, tu cuerpo habla, así que si estás sintiendo un síntoma físico, en algún punto está bueno, porque es muy específico. El cuerpo tiene un mapa súper exitoso a nivel de las especies. Es decir, si yo estoy sintiendo un problema en la muñeca, en el hombro, en el brazo, y toda esta movilidad genera acción, este es el hacer. Yo tengo que producir una cosa, lo voy a hacer con las manos, no voy a usar los pies a menos que me falten los brazos. Y lo Para mismo que en el avance de la vida. Perdoná que te corte, pero estos días hice preguntas ahí en las redes y una de las cosas que me pidieron es que hablemos sobre la piel. Bien, Cortito, como perfecto. un resumen. Para... Bien, síntoma, a grosso modo, síntoma de contacto, cuando la piel entra en erupción, rosácea, eh, eh, acné, está mostrando que hay algo que necesita hacer ver desde la resistencia del contacto, porque este es el órgano más extenso y es el primero que tiene el contacto con la superficie no individual, digamos. Y todo lo que es un exceso de contacto, que nosotros acá lo podemos interpretar como simplemente es, bueno, contacto. Sí, si es jugar a la pelota y estuve en contacto. No, contacto, generalmente estamos hablando de vínculos. Bien, en cuando yo tengo un vínculo que me está generando demasiada presencia en mi sistema psíquico, mi piel va a reaccionar. ¿Sí? Mi piel va a hacer un montón de... Y en la zona donde esté el picor, eh, como la sensación esta de rascarme en una zona, muchas veces tenemos picor en zonas genitales, bueno, ahí hablamos de temas principalmente sexuales o de procreación, donde hubo abusos, donde hubo, por ejemplo, imposibilidades para crear, para procrear. Eh, y cuando tenemos un exceso, pero cuando tenemos una falta también mi piel lo va a saber. Si yo tuve un abandono de mi madre, que es mi primer contacto en la piel, puede que se me manche siempre el pecho, la garganta, la identidad tiene más que ver con la cara, Claro, entonces muchas veces la primer zona que se me va a ver reflejado este rechazo por este efecto por no tener contacto va a ser en mi identidad, quién soy yo, y quién soy yo, primero lo va a mostrar mi rostro, ¿sí? Mi excelente. esencia. Bueno, información hay un montón y cada uno eh, va a ir teniendo los síntomas o se le van a ir presentando esa información. No, no quiere decir que sea un síntoma, se te puede aparecer la información de otras maneras. A cada uno se le va a ir presentando y lo tiene que ir descubriendo con guías como Mati o con otro profesional que conozcan o que se dedique a esto. Eh, pero bueno, la cosa es esa, hay un montón de información, hay un montón de herramientas y podríamos estar hablando, no sé, una semana que no vamos a terminar nunca, ¿viste? Eh, pero, Sí, como para cerrarlo, si querés, decir que es un apoyo para mi realidad, que no, absolutamente no va en contra de ninguna medicina, que sí que tenemos en cuenta algunos aspectos a la hora de entrar en una terapia, como que no hayas vivido infartos o ACV,
porque muchas veces la forma en donde repara el organismo ya generó ese camino y si tiene que reparar, eh, probablemente use ese camino. Yo siempre hablo del campo, ¿no? De la huella del campo. Si para vos dónde es más fácil entrar, adentrarte, si vos ya tenés una huella o preferís armar con un machete o con un auto una huella nueva. Es como decir, se cae Maduro, que si yo quiero ir a un lugar y ya tengo un camino armado, agarro por ese camino. Bueno, el inconsciente va a hacer lo mismo a la hora de reparar. Si ya viviste un infarto, probablemente, que es un hecho reparatorio, orgánico, probablemente lo que termine pasando es que vaya a generar un nuevo infarto. Entonces nosotros en ese tipo de patologías lo ahondamos desde otro lugar, ¿sí? Eh, y bueno, tenemos cuestiones así, pero decir específicamente que no es que va a reemplazar una medicina, que Ni vos hablar. podés seguir yendo al dermatólogo y podés cuidar tu alimentación y podés hacer un montón de cosas que seguramente yo también te voy a recomendar, pero aún así también siempre está bueno ir a la semilla del asunto y resolverlo también desde ahí. De una. Ahí pone Celina que no nos olvidemos de guardar el vivo, sí. Esto va a quedar grabadito, va a quedar subido a las redes. Por último, Mati, bueno, decirle a la gente que estás en Tandil, que es donde tenés tu consultorio. A mí me sigue mucha gente de Azul, me siguen de todos lados porque he viajado, me muevo por diferentes países también. Pero bueno, la gente que está ahí en Azul está muy cerquita del consultorio de Mati. Dejanos el contacto para Sí, que te... pueden entrar a la página que es www.marma.com, ahí tienen directamente el enlace con mi WhatsApp. Y bueno, y si no, también acá en el perfil del Instagram, el conocimiento.bioyogi, también tienen el contacto, así que cualquier duda, sugerencia, no necesariamente tienen que venir a trabajar un síntoma, pero por ahí tenés una duda o una recomendación y para mí, bienvenido, siempre un honor poder acompañar desde cualquier lugar en la sanación a otro ser que sigue siendo parte mía. Excelente. Sí, Mati, bueno, mil gracias. La verdad que A vos, Leo. de haber compartido este espacio-tiempo, de que hayas inaugurado también este ciclo de vivos, que bueno, me entusiasma mucho porque creo que si van a ser así, va a estar buenísimo. Nos va a nutrir a todos, a vos, a mí, al que está del otro lado, y es la idea de lo que yo trato de compartir, conciencia, que seamos uno y que nos vayamos expandiendo y nos vayamos nutriendo entre todos. Así que bueno, gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento y sabiduría. Bueno, a vos, Leito, que sea con todo el éxito, un honor para mí poder iniciar en tu ciclo de podcast y encuentros. Te vamos a estar siguiendo todos. Me encanta, estoy esperando el próximo, que si querés podés adelantar, no sé, ¿tenés alguna data no? O lo dejás en suspenso. ¿Episodio del podcast? El próximo que sigue, sí. Tengo el episodio 2 que se dividió en dos partes, que habla un poquito sobre mi recorrido, experiencias que me llevaron a tomar diferentes tipos de conciencia. La primera ya está subida, la segunda seguramente salga el domingo, a Esto más era tardar por YouTube y... por eh, YouTube y Spotify. Yo tengo genial, un buenísimo. perfil de Instagram, tengo los enlaces de Spotify y de YouTube, ahí pueden encontrar el podcast. Eh, y bueno, Espectacular. también Instagram comparto mucho y ya les digo, voy a estar haciendo estos vivos todos los viernes a las 19 horas con diferentes profesionales de la salud, tanto salud tradicional como salud holística y diferentes tipos de conocimientos, ya sean esotéricos, chamánicos, diferentes ramas, porque por esto mismo, el todo hace a la parte, entonces para mí cuanto más información, más nutrición. Qué lindo. Y merecido, merecido, hermano. La verdad que sos un ser humano excelente. Eh, para mí, siempre una conexión muy linda con el espíritu, con todo lo que representa también tu imagen, que es el bienestar, la libertad, la profundidad, todo eso que transmití. Así que agradecido por este momento. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias a todos los que estuvieron de aquel lado. Va a quedar grabadito, así que bueno, cualquier cosita ahí lo tienen en las redes. Un abrazo, saludos para todos. Gracias, Mati.
A Fenómeno. vos. Chao, chao. Chau.